Estamos de regreso aquí en Ecuador en Contacto y en esta mañana mantendremos un diálogo con Carlos Alvear Burbano. Él es especialista en Derecho Constitucional y durante los siguientes minutos vamos a hablar sobre el decreto ley urgente que envió el presidente Guillermo Lasso hace algunos días, en este caso el decreto sobre gestión de riesgos y desastres. Doctor Alvear, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Elba, y muy buenos días a toda la ciudadanía que nos mira y que nos escucha. Excelente tarde para todos. Gracias por estar aquí, doctor Alvear, y por aceptar esta entrevista. El pasado 5 de septiembre, el presidente Guillermo Lasso suscribió dos decretos ley económicos urgentes, el uno sobre finanzas públicas y el otro sobre gestión de riesgos y desastres. Sobre el análisis del decreto de riesgos, se señala que implicaría reformas a varias leyes, como la ley de minería y el Código Orgánico Administrativo. ¿Nos puede compartir su lectura de este decreto, por favor? Claro, por supuesto, y bueno, es muy importante que la ciudadanía sepa por qué se están enviando decretos leyes a través de la Presidencia de la República para justamente el ordenamiento normativo del Estado. Y es que justamente si recordamos, el 17 de mayo de este año, el presidente de la República decretó la muerte cruzada y esto determinó a través de lo que determina el artículo 148 de la Constitución de la República que al no existir Asamblea Nacional que haga el contrapeso al presidente de la República, al Ejecutivo en este caso, se le da o se le otorga la potestad constitucional para que emita decretos, leyes que puedan ser observados por la Corte Constitucional previo a su vigencia. Y estos decretos leyes tienen una particularidad, deben ser económicos urgentes, nada más. Y es con este ámbito, con este parámetro, que vamos a observar qué es lo que está pasando con este decreto que se denomina de urgencia, de gestión de urgencias del Estado. Y bueno, como ya usted lo había manifestado, este decreto tiene un articulado propio, que son aproximadamente 16 artículos, y reforma 8 cuerpos normativos. La ley el Código Orgánico Administrativo, como ya lo mencionó, la ley de minería, el Código de Comercio y la ley de desarrollo acuícola y de pesca. Y esto es lo que llama mucho la atención porque en anteriores ocasiones la Corte Constitucional, que hace justamente este análisis y este filtro de los decretos económicos urgentes, ya observó que una modificación a tantos cuerpos normativos de distinta índole iba en contra justamente de este principio, de este espíritu de que tan solo se deban normar aquellos de trascendencia económica y que sean efectivamente urgentes. Entonces, con este primer filtro, este primer parámetro que estamos observando, veremos y creo que me temo a predecir que la Corte Constitucional rechazará este decreto ley porque justamente norma distintas y reforma distintos cuerpos normativos de una forma un poco desordenada. Hay cuestiones que me parecen muy importantes y que me parecen buenos rescatar, como por ejemplo esta posibilidad de reducción del riesgo, de gestión, de entregar competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, de que estas competencias de gestión se implementen a través de planificación. Me parece que es algo muy importante por dos razones. La primera es que justamente del Estado central, los ciudadanos podemos esperar muy poco, así que mientras más descentralizado esté, mientras más otras instituciones como los gobiernos autónomos descentralizados puedan participar en algo que es inminente, como por ejemplo que será el fenómeno del niño, es algo muy positivo. Y por otro lado, justamente destacar la capacidad de gestión de, por ejemplo, gobiernos autónomos descentralizados como el de Pichincha, que hace un excelente trabajo previniendo y atacando riesgos, me parece que es dar a la ciudadanía esta posibilidad de que distintas instituciones de distintos niveles de gobierno puedan participar en este sentido. Sin embargo, estos artículos que van en este sentido, vuelvo y repito,
tampoco tienen un carácter económico urgente. Entonces, si bien podrían ser necesarios, podrían ser muy interesantes su aplicación, podríamos ver que la Corte Constitucional los pueda rechazar. Doctor Alvear, usted hacía mención a que este decreto enviado por el presidente Guillermo Lasso sobre gestión de riesgos reformaría ocho leyes y que en este caso es un tema que llama mucho la atención. Reformar tantas leyes, ¿qué tan óptimo en este caso es o no es óptimo para que la población también que nos está escuchando conozca un poco más acerca del tema? ¿Qué podría implicar? Bueno, en este caso tenemos que observar los parámetros de utilidad y justamente pertinencia en lo relativo a lo económico urgente. Y veo algunos puntos que me parece que no son necesarios y por supuesto tampoco tienen ninguna vinculación con el espíritu de lo que es lo económico urgente. Como por ejemplo, existe una reforma a la Ley Orgánica de Desarrollo Acuícola y la Pesca, que es justamente la determinación de que se adjudiquen propiedades concesionadas por el Ministerio de Agricultura o el que rige la acuacultura en favor del sector camaronero específicamente. Entonces, nos preguntamos, a ver, ¿esto qué tiene que ver con gestión de riesgos? Punto uno. Y punto dos, ¿qué tiene que ver o qué tan urgente es una adjudicación de este sentido a empresarios con determinados intereses económicos en el país? Entonces, más allá de lo jurídico, tenemos que hacer una lectura política y preguntarnos quién está atrás de la proposición de este tipo de normas, de este tipo de modificaciones a las leyes y ojalá podamos observar, no encontremos que existan intereses oscuros para maquillando un decreto económico que tendría un espíritu de proteger a la ciudadanía con la gestión de riesgos, sea un instrumento para beneficiar a empresas de determinado sector. Por otro lado, también observamos que, por ejemplo, las modificaciones a la ley de minería, al Código Orgánico Administrativo, a la ley de registro, tampoco tienen una óptima implicación respecto a lo económico urgente y seguramente la Corte Constitucional, como ya lo manifesté anteriormente, observará que no son necesarias y que incumplen lo que determina el artículo 148 de la Constitución de la República y las rechazará. Desde el gobierno se ha señalado que con el decreto se busca crear la figura del decomiso administrativo especial como una medida cautelar de carácter preventivo para que bienes, maquinarias, equipos, insumos y vehículos incautados en operativos contra la minería ilegal se utilicen en el marco de la gestión de riesgos. También conocer un poco más esta figura, esto que se propone en este decreto, ¿qué implicaría? Bueno, esto implica un riesgo en sí mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una medida cautelar, es decir, una medida preventiva respecto a, por ejemplo, personas que están siendo investigadas o procesadas dentro de procesos administrativos. Los procesos administrativos, mientras están transcurriendo y no tengan una decisión final, son meras actuaciones procesales que deben tomarse en cuenta en este sentido. Y por supuesto, una medida como el comiso administrativo podría podría observarse como una sanción anticipada a los procesados, a los que están siendo investigados en procesos administrativos. Así que eh, una vuelvo, repito, esta figura de sanción anticipada va en contra de lo que determina la Constitución de la República y claro, por supuesto, la Corte Constitucional también tendrá que pronunciarse al respecto y seguramente rechazará este ámbito de utilización de esta medida que parece preventiva, pero que finalmente no lo es. Y en el decreto también se propone eliminar el informe de pertinencia de la contratación pública para contrataciones en emergencia. También, ¿qué significaría un poco este punto? La Contraloría General del Estado tiene, de acuerdo a lo que determina, una modificación un poco reciente de la Ley Orgánica de Contratación Pública, justamente esta potestad, esta obligación de realizar este tipo de informes
porque se habría observado que habría cierta eh, mala utilización de las figuras que determina la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para destinar recursos para cuestiones que no fueran las pertinentes o de una manera antitécnica. Por eso es que se le dio a la Contraloría General del Estado esta posibilidad. Sin embargo, ya en lo estructural, ya observando cómo se viene desarrollando el funcionamiento de instituciones como la Contraloría General del Estado y otros organismos de control que son de esta transitocracia, podemos determinar que quizás estas potestades, que estas atribuciones que se les determinó a través de la ley, no han sido ejecutadas de una manera técnica. Hoy podemos decir que la Contraloría General del Estado no tiene una institucionalidad clara, que sus autoridades carecen de la legitimidad que determina la Constitución de la República, y es en ese sentido en el cual pierden mucho poder y mucha legitimidad respecto a sus decisiones. Determinar esta exclusión podría ser algo positivo. Sin embargo, volvemos a lo anterior, tampoco se trata de una medida que pueda observarse dentro del ámbito de lo económico urgente, y ahí la Contraloría General del Estado, la Corte Constitucional, podrá observar que no se trata de lo que determina el espíritu constitucional del artículo 148. Doctor Alvear, y consultarle, en este caso usted ha hecho referencia a que la Corte Constitucional debe analizar el aspecto económico urgente que tendría o no este decreto que ha emitido el presidente Guillermo Lasso. ¿Cuáles son esos otros puntos centrales que la Corte debe revisar en este decreto? Justamente como había manifestado en el caso del comiso especial, que es la parte de esta ley que modifica el Código Orgánico Administrativo, es que todo lo que se determine, todo lo que se proponga dentro de estos decretos leyes tampoco vayan a contravenir lo que determina el resto del cuerpo constitucional, el resto de las leyes, el resto de los derechos y garantías de los ciudadanos, por ejemplo. Entonces, la Corte Constitucional tiene un trabajo bastante duro en este sentido. Sin embargo, creo que no llegará a hacer un análisis de fondo, sino que el análisis se quedará justamente respecto a la formalidad de la presentación de este decreto económico urgente, de este decreto ley, y que es que no cumple con el parámetro de urgencia económica. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Corte Constitucional se pronunciará de esa forma. Recordemos además que, si mal no recuerdo, en el decreto ley que proponía las zonas francas, la Corte Constitucional se pronunció indicando que no existía justamente este recurso, esta formalidad, no se ajustaba a la formalidad de lo económico urgente. Sí reconocía que se podría tratar de un tema de reforma económica y le recomendó al presidente de la República que presente ese recurso, esta modificatoria a la ley, cuando ya haya la Asamblea Nacional. Es decir, si es que no existe la urgencia dentro del articulado, dentro de lo que determina el proyecto de cambio normativo que está realizando el Ejecutivo, pero si es de carácter económico, entonces se deberá presentar cuando exista el cuerpo colegiado, como es la Asamblea Nacional, y que pueda hacer el análisis legislativo a través del proceso legislativo ordinario. Doctor Alvear, y con la emisión de estos decretos ley económicos urgentes surge la duda hasta qué día el presidente Lasso puede enviarlos a la Corte Constitucional, es decir, ¿también puede enviarlos un día antes de su salida del gobierno? Elba, estamos viviendo algo que jamás había pasado en la República del Ecuador, y es justamente este momento de transición que determina el artículo 148 de la Constitución de la República, y es justamente cuando
al ser disuelta la Asamblea Nacional, existe tan solo la vigencia, la supervivencia del Ejecutivo en, al mando de la República del Ecuador y que no tiene este contrapeso. Y no existe tampoco ninguna prohibición, ninguna limitación para que dentro de la Constitución de la República y las leyes al respecto, que puedan determinar justamente la imposibilidad de que el gobierno pueda, hasta el minutos antes de irse, la presentación de estos decretos económicos urgentes. Yo creo que todavía teniendo algunos días, un poco más de un mes de vigencia de este gobierno, veremos que habrá la posibilidad de que el presidente de la República siga enviando estos cuerpos normativos. Y ya en la parte final, consultarle, doctor Alvear, la Corte Constitucional ya ha rechazado otros decretos emitidos por el presidente Guillermo Lasso en el marco de la muerte cruzada. ¿Por qué cree que se repite también este tema en algunos de los decretos emitidos? ¿Ha existido fallas por parte del gobierno que también deberían de tomar en cuenta para la emisión y para la creación de estos decretos que también han sido cuestionados por parte de algunos sectores de la población? Mire, Elba, podemos determinar que justamente la producción normativa, la proposición de leyes, la proposición de decretos, la proposición de proyectos de ley no han sido lo más prolija desde la presidencia de la República. Recordemos que en este mismo periodo presidencial se emitieron decretos que luego fueron eliminados porque supuestamente no estaban firmados, eh, eh, decretos con errores ortográficos, decretos con incongruencias jurídicas, decretos que vulneran la Constitución, decretos y proyectos de ley que vulneran o que van en contra de la ley de derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno de Guillermo Lasso no le tomó, no le agarró el tino justamente a qué es, cómo se debe presentar de una manera coherente, de una manera correcta, decretos o proyectos de ley, o como en este caso, decretos ley. Entonces, creo que puede ir en ese sentido, estimada Elo. Perfecto, le agradecemos al especialista en Derecho Constitucional Carlos Alvear Burbano por estos minutos para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por su tiempo y por ese interesante análisis que ha hecho acerca de este decreto ley emitido por el presidente Guillermo Lasso. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a Corape Radio y a todos los que nos escuchan. Un abrazo fraterno. Un abrazo también para usted. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos en este espacio comunitario de la Red Corape.